Y lo primero, quiero darte las gracias porque, como has dicho antes, vas siempre muy liada, tienes una vida personal, pues, tu familia, que hay que organizar, son las 7 de la tarde, todavía no has salido de la oficina y esto es una cosa, además, de toda tu vida. Y yo sé que con Emilio, cuando te ha pedido que hables de los datos y de tu experiencia profesional, lo has hecho, conmigo ahora también lo haces. A mí me encanta traer a gente que tiene una trayectoria vital que que se ha transformado a lo largo del tiempo para demostrar que uno puede cambiar y que tú puedes estar a los 22 haciendo una cosa, a los 28 otra, a los 30 otra, a los 40 otra, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? ¿Qué Y, más? y además, efectivamente, si tú das la oportunidad y además un poquito le doy especial atención a las mujeres que hacen eso, porque es complicado. Yo he visto también, no es lo mismo cambiar con 30 que cambiar con 35 con 40, y cuando tú haces una apuesta personal y ves que tiene éxito, das mucha fuerza a la gente que está en estos momentos tenemos en el programa de Datamecum este año casi el 50% de mujeres que quieren dar un cambio. Genial. Muy bien. Y hay que dar mucho ánimo de, oye, que es que estas cosas se pueden, se hacen, gente con familia hace estos cambios, que es muy dedicado y que hay que echarle horas, pero al final tiene un buen resultado. Entonces, Sí, tiene su recompensa. tiene su recompensa. Entonces, tenía muchas ganas de hablar contigo aquí y hago siempre 3 preguntas porque me parece que así nos sitúa un poquito, aunque luego tú vas a hablar un poquito más en detalle, pero a mí sí que me da curiosidad. Cuando tú eras pequeña, ¿qué te gustaba más, ciencias o letras? Luego ya en el momento de entrar en instituto, universidad, ¿sí te influyó que en tu grupo de amigos hubiera más gente amiga que estuviera en tu área para hacer las elecciones? O sea, ¿cuánto de importantes las compañías de con quién te rodeas para hacer una cosa Mucho. u otra? Y Sí. luego, ¿cómo has terminado en los datos? Entonces, si quieres, en estos 5 o 10 minutos de arranque. Pues tengo una diapositiva incluso explicando eso, que es muy bonita y os la voy a mostrar porque me ha gustado mucho. Me apetecía mostrar la simbología del círculo, ¿no? Porque, como te comentaba antes, para mí la vida es un poco como un círculo donde empiezas, acabas y no haces más que darle vueltas. Pues como te comentaba al principio, y ahora que me haces la pregunta, yo desde siempre he sido más de ciencias que de letras. Siempre se me habían dado muy bien las matemáticas y todo lo que tenía que ver con las ciencias, pero llegué a matemáticas porque fue la primera carrera que intenté hacer, porque no la terminé, y no sé, me asusté. Me asusté mucho porque me dio la impresión de que no estaba capacitada para tanto conocimiento. También, como has dicho muy bien y has descrito muy bien, a pesar de que di el paso de hacer una carrera que nadie quería hacer en aquel momento, que ahora está muy solicitada, pero en aquel momento no la quería hacer nadie. Sí que es verdad que mis amistades habían tirado por otros lares, la gente me hablaba de otro tipo de carreras y me asusté y salí pitando de matemáticas. De ahí, como veis en la diapositiva, me fui a Inglaterra por aprovechar el año. Dije, ya que he empezado algo y no voy a poder acabarlo, pues aprovechemos el año. Me fui a aprender inglés a Inglaterra, a Portsmouth. Pues lo típico, estuve trabajando, limpiando habitaciones y cogiendo experiencia de vida. Y de ahí, pues me fui a turismo, a la diplomatura de turismo. En la diplomatura de turismo, pues tuve la oportunidad de hacer un Erasmus en Alemania. Me fui a Frankfurt-Oder, que no es el Frankfurt que todo el mundo conoce, es un Frankfurt, es una ciudad universitaria que está pegada a Polonia, está justo en la frontera con Polonia. Y allí aprendí un poco de alemán y claro, teniendo inglés, teniendo alemán y demás, pues, ¿qué hice? Me fui a traducción. Estuve trabajando entre medias y tal, pero acabé en traducción, que son justo lo opuesto a matemáticas, son ciencias exactas por un lado y letras puras por el otro, pero mira, soy una persona de extremos. Después de traducción, pues empecé ya a trabajar aquí en Pangeanic. Aquí he estado, pues llevo 13 años, un poco más de 13 años,
Y en el 2021, después de llevar muchos años gestionando proyectos de traducción y proyectos lingüísticos en general, y haber sido traductora y revisora y todo lo que solemos hacer aquí los lingüistas internos, decidí que necesitaba un cambio. Siempre me había gustado mucho jugar con las expresiones regulares y con todo lo que pudiera automatizar en los procesos de revisiones de calidad de las traducciones. Y hablando con compañeros de tecnología, porque Pangeanic tiene un departamento cada vez más grande de tecnología, pues llegué al máster de inteligencia artificial avanzada y aplicada, el cual dirige Emilio en la Universidad de Valencia. Y aunque era bastante escéptica, creo que todos lo éramos un poco al principio del curso, porque mi compañera Carmen Grau, que también empezó este máster conmigo, y yo éramos las únicas lingüistas, éramos casi lo opuesto a lo que todo el mundo esperaba de una persona que empieza este tipo de máster, pues se nos dio bastante bien. No éramos las más avanzadas del grupo, pero terminamos bastante bien. La verdad es que le pusimos mucho trabajo Mucho. al máster. Dedicamos muchas horas, revisamos conceptos básicos de matemáticas que teníamos olvidados y nos pusimos, entre comillas, al día. Y mira, aquí estamos. Hoy por hoy, pues lo que os iba a comentar antes, pues trabajo como gestora de equipos en el departamento de Machine Learning de Pangeanic. También hago la figura de Product Owner. Me encargo de diversas cosas, como os he puesto aquí. Gestiono los recursos técnicos y humanos, es decir, me intereso por qué herramientas vamos a usar en el despliegue, quién va a hacer qué, el ciclo de vida del proyecto. Por supuesto, todo esto yo no lo podría hacer sola nunca. Tengo muchísimo apoyo por parte de mis compañeros, que son un sol, porque siempre me están contestando a todas mis preguntas y a todas mis dudas y a mis sugerencias locas. Que en eso mis profesores del máster ya detectaron que yo tenía así como ideas un poco locas siempre, porque hacía preguntas un poco extrañas. Pero de ahí nacen a veces cosas muy bonitas, que eso también es verdad. Eso, me he dedicado a planificar un poco todo lo que es el trabajo, las prioridades, intento que se solventen las carencias o los posibles problemas que van surgiendo en el día a día y procedimiento, estandarizo los procesos, intento estandarizar los procesos porque no siempre se consigue, pero bueno, en eso estamos. Así, a eso llegué después de todo este círculo. De momento estoy ahí, pero nunca se sabe el siguiente paso cuál va a ser, ¿no? Lo que os quiero comentar en esta presentación, ya que me pedisteis un poco que hablara de las decisiones estratégicas y éticas en el mundo de la traducción automática, sobre todo porque dentro de lo que cabe nunca dejaré de ser lingüista y traductora, aunque haya pasado al lado oscuro del machine learning. Pues sobre todo de lo que más controlo, por decirlo así, es de la traducción automática. Y por eso quiero empezar comentándoos un poco los retos o problemas que encuentra la traducción automática en el área del machine learning. Empezaremos por el gran número de idiomas y alfabetos que existen en el mundo, como sabéis. Hay muchísimos. La alta dificultad de la tarea. Al ser un modelo de secuencia a secuencia que genera texto, si lo comparas con los modelos que generan únicamente datos numéricos, pues tiene una alta dificultad esta tarea. Otro de los retos es que no hay una traducción correcta. Hay varias traducciones que podrían ser perfectamente correctas. También tenemos el problema de la necesidad de datos bilingües, que muchas de las herramientas que tenemos hoy en día para extraer datos no los extraen bilingües, muchos los extraen monolingües y ya luego te tienes que montar todo el proceso para convertirlos en bilingües. Y por último, pues que estos datos, que si ya los tienes,
los datos buenos, los que se consideran buenos, que son los que producen los humanos, no siempre están limpios de errores. Puede ser que encuentres errores en ellos. Entonces, ahí aumenta la dificultad. Hablemos de datos, ¿por qué no? Los datos de la traducción automática, por supuesto, son datos de texto. Es parte del procesamiento del lenguaje natural. Es una tarea de procesamiento del lenguaje natural. Diríamos que el dato básico es el segmento bilingüe, un segmento en el cual encuentras lo que llamamos el source, es el texto en el idioma de origen, y lo que llamamos el target, que es el texto en el idioma de destino. Aparte de este tipo de dato básico, también podemos intentar otras cosas para sacar buenos resultados en la traducción automática, etiquetando los datos pues, con etiquetas a lo mejor de dominio, de origen, si es sintético o es humano, el nivel de formalidad, si es formal o informal, y ese tipo de cosas. En esta tarea, en la traducción automática, encontramos siempre una pelea entre datos sintéticos y los datos humanos. Como os he dicho antes, los que se consideran los buenos, los de calidad, son los datos humanos. Pero sabéis que de eso no abunda, ¿vale? Entonces, siempre habrá un cierto porcentaje de datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos monolingües normalmente, que los adquirimos a través de diferentes técnicas, scrapping, crawler, fuentes de datos monolingües, y los cuales se traducen normalmente con traducción automática. Esto hace que se vean afectados directamente por la calidad del modelo de traducción automática que se utiliza para llevar a cabo esa traducción. Normalmente, si tenéis en cuenta que la traducción automática no es 100% humana, eso significa que habrán datos que no representarán todos los usos del lenguaje. Entonces tendremos algunos sesgos en esas máquinas porque no habremos mostrado al modelo todos los usos del lenguaje. Y además, pues continuando con los sesgos, pues estos datos, no solo los sintéticos, también los humanos, no están libres de sesgos, ¿vale? Podemos encontrar sesgos de muchos tipos. Los datos humanos, como ya os comentaba, se consideran los datos de buena calidad y sí recrean correctamente el uso del lenguaje humano, pero como os decía, son muy, muy escasos y además podrían contener errores. Es decir, que nada es perfecto en esta vida. Las fuentes con las cuales obtenemos los datos hoy por hoy, podríamos encontrar la descarga directa a través de repositorios públicos. Os he dejado aquí algunos de los ejemplos de algunos repositorios que solemos utilizar. Opus Corpus sería uno de ellos, para crawl, Kaggle, etc. Y también podemos descargar o comprar, más bien, datos bilingües a empresas privadas como la mía, Pangeanic, Taos, Define AI, hay varias, ¿vale? También tenemos la opción de descargar datos normalmente monolingües a través de scrapping. Normalmente intentamos buscar sitios web que sean representativos del dominio con el cual queremos entrenar nuestro modelo, pues ya sea un dominio médico, legal, turístico, lo que persigamos, el objetivo que persigamos. También tenemos otra herramienta, al menos aquí en Pangeanic, la cual llamamos crawler. El crawler se encarga sobre todo de descargar datos de forma frecuente, digamos, de sitios web dinámicos que normalmente vamos a buscar sitios web de periódicos o blogs que actualizan su contenido regularmente, ¿vale? Además, este tipo de sitios también definen muy bien el dominio, entonces ya te estás descargando los datos sabiendo qué dominio contienen. Y por último, tenemos también la elaboración propia, es decir, somos una empresa de traducción que también tiene un departamento de traducción humana, y a través de la traducción humana y la posedición, aquí en Pangeanic, también creamos nuestro stock de datos, ¿vale?
Además, pues podemos hacer datos bajo petición, por decirlo así. Si queremos corregir un sesgo concreto, pues no sé, el sesgo de género, pues creamos datos en femenino y en masculino, si es en español, por ejemplo. Y ese tipo de cosas. O datos de un dominio específico, datos médicos, pues pedimos a la gente que nos dé ejemplos de datos médicos, los traducimos, etcétera, etcétera. Como el tema es hablaros un poco de las decisiones estratégicas que pueden surgir en este tipo de tareas, como es la traducción automática, una de las primeras decisiones que tendremos que tomar desde el punto de vista de la gestión de este proyecto sería la adquisición de datos. ¿Cuáles son las cantidades óptimas? Nosotros aquí hemos hecho muchos experimentos, igual que otras empresas los habrán hecho, y hemos concluido que al menos unos 20 millones de segmentos bilingües son necesarios para obtener unos resultados aceptables para un modelo de traducción automática. ¿Vale? Estos 20 millones no siempre van a ser 20 millones de segmentos bilingües humanos, que sería lo ideal. Sí que intentamos acercarnos a estas cantidades que os he puesto aquí, que son pues alrededor de unos 12 millones de datos bilingües humanos y unos 8 millones de datos sintéticos. Eso es lo que intentamos, es como la fórmula que intentamos tener, porque, como os digo, es muy complicado tener datos humanos hasta llegar a 20 millones en un dominio específico, en un par de idiomas específico. Eso es un poco utópico, ¿vale? La segunda decisión estratégica que encontramos sería qué preprocesos aplicamos a esos datos. ¿Vale? Siempre se aplica una limpieza de datos antes de empezar el entrenamiento de un modelo de traducción automática. Entre otras cosas, lo que hacemos es aplicarle unos validadores con los cuales descartamos algunos segmentos. Pues os he puesto aquí un ejemplo, que un segmento tenga la longitud del origen o del destino sea 4 veces más larga que la longitud del origen. Eso está claro que eso no puede ser correcto, que ahí algo ha pasado, ¿vale? Entonces, directamente ese segmento a la basura. Ese no lo utilizamos para entrenar. También hacemos un control de calidad humano a esos datos. Hacemos como lo que llamamos una especie de spot check en el cual pues revisamos un poco los datos o ejemplos, bueno, lo que llamamos samples de esos datos, que son cantidades, pues, no sé, es imposible revisar los 20 millones, ¿vale? Un humano tardaría muchísimo en hacer eso. Entonces cogemos unos trozos, ¿vale? Unas cantidades menores de ejemplo, los revisamos e intentamos sacar patrones de error, de forma que podamos descartar o normalizar los segmentos según estos patrones. Y por último tenemos los normalizadores, que normalmente son reglas que aplican correcciones a estos segmentos. Un ejemplo, como os he puesto aquí, sería la consistencia del uso de las comillas. Hombre, de vez en cuando hay que enseñarle algún error al modelo para que también aprenda de los errores, pero intentamos también que los ejemplos que les enseñamos sean lo más correctos posible. Una de las cosas, podríamos normalizar las comillas, que sean correctas gramaticalmente hablando. Objetivo de estos procesos, como os he dicho, obtener segmentos correctos, tanto en el idioma de origen como en el de destino. Por supuesto, en estos procesos una figura clave es el lingüista computacional. Necesitamos no solo que la persona que revisa los datos sea lingüista, sino que además tenga mente técnica, por llamarlo así, que sea capaz de pensar, vale, ¿esto cómo lo vamos a poder corregir de una forma masiva, no supervisada? ¿Vale? Y por eso no nos vale cualquier lingüista, ¿no? Necesitamos que sea un lingüista computacional. Tercera decisión estratégica, los modelos. ¿Qué modelos utilizamos? Sabéis que ahora, hoy por hoy, hay muchas opciones. Antiguamente nos limitábamos al modelo bilingüe,
normalmente hoy por hoy si utilizas un modelo bilingüe, pues digamos un transformer, ¿vale? Es lo que se lleva. Aquí, pues los modelos bilingües, como os digo, suelen utilizar datos bilingües y tienen una alta eficiencia, normalmente son bastante efectivos en pares de idiomas con gran cantidad de datos, ¿vale? Pues, español, inglés, alemán, francés, ese tipo de idiomas. Modelos multilingües, también este año sobre todo ha habido mucho movimiento en este área, en los modelos multilingües, que se han centrado sobre todo en representar o en buscar una solución a idiomas con pocos recursos, ¿vale? Pues Swahili, por ejemplo, idiomas de ese tipo. Como os comento aquí, se utilizan representaciones de oraciones agnósticas del lenguaje y se utiliza la técnica de transferencia zero shot en algunos de estos modelos. Y por último, como es la moda, porque últimamente ya sabéis que no se habla de nada más que de este tipo de modelos, tenemos los modelos de prompting, ¿vale? Grandes modelos del lenguaje que generan texto, utilizan prompts para su entrenamiento con un few shot learning, que se llama, y no están entrenados específicamente para la tarea de traducción automática, y ese es su hándicap, ¿vale? Entonces, por eso os he puesto aquí que están aún bajo estudio, porque nadie se atreve aún a, o al menos eso tengo entendido yo, nadie se atreve a utilizar aún un modelo de prompting como el modelo representativo para esta industria, para la industria de la traducción automática. Nosotros al menos estamos aún estudiando la posibilidad. Cuarta decisión estratégica, análisis de los resultados. Es necesario, si queremos tener una buena oferta de traducción automática de cara al usuario, que revisemos bien los resultados que obtienen nuestros modelos. Para ello, again, otra vez, tenemos la figura del lingüista computacional como clave dentro de este proceso. Lo primero que hacemos para poder hacer un buen análisis de los resultados es crear un dataset de test que contenga todos los ejemplos que se nos ocurran que puedan atacar al modelo buscando sus debilidades. También queremos comprobar si tiene fortalezas, es decir, queremos ver si traduce bien en dominio, en qué dominio traduce bien. También queremos ver si se comporta correctamente con ciertos casos un poco más complicados a nivel gramatical. Ese tipo de cosas. Así es como creamos el dataset de test, ¿vale? Intentamos buscar siempre el mayor número de errores, suena mal, pero es así, a nuestro modelo para poder ayudarle a mejorar, por supuesto. Otra de las cosas que hacemos es una evaluación comparativa. Lo que hacemos es coger nuestro dataset de test, lo traducimos con nuestro modelo, lo traducimos con un modelo de un proveedor externo, es decir, de un competidor, en este caso os he puesto Google Translate como ejemplo, y pedimos que un lingüista valore las dos traducciones automáticas y al final tenemos un resultado para cada uno de los modelos y entonces podemos compararnos. Y así sabemos en qué lugar nos encontramos respecto a la competencia. Otra vez volvemos a hacer una revisión lingüística en la cual buscamos patrones de error, otra vez, los cuales nos ayuden normalmente a corregirlos a través o bien de postprocesos o bien de reentrenamiento con más datos, ¿vale? Entonces, ¿qué decisión debemos tomar? ¿Es necesario reentrenar después de ver los resultados de este análisis? Esa sería la decisión siguiente. Si decidimos que tiramos por los procesos, aparte de corregir los errores que han surgido en la fase anterior, también tenemos la opción de ofrecerle al cliente la localización de la traducción automática, ¿vale? Ese es un concepto que se lleva usando en el mundo de la traducción
muchísimo tiempo, que básicamente lo que quiere decir es que adaptamos nuestra traducción, nuestro contenido en el idioma de destino a el público de destino. Es decir, siempre se intentan adaptar cosas como chistes, referencias históricas y este tipo de cosas que si traduces de forma literal, normalmente el público de destino no lo entiende, ¿vale? Por eso refranes, frases hechas, ese tipo de cosas, siempre se intenta localizar y darle una equivalencia y no una traducción. En cuanto a la traducción automática, por supuesto, esto de traducir chistes, referencias históricas, la única forma de hacerlo es a través de los datos, eso lo sabéis. Pero sí que otro tipo de cosas se pueden localizar a través de reglas, como puedan ser el formato de las fechas, las unidades de medidas, imperiales o métricas, el formato de las páginas, DIN A4, este tipo de cosas. El formato de las horas, formato de números, con punto, con coma, miles, tal. Esas cosas sí se pueden automatizar. Normalizadores de salida. Tenemos por un lado los estandarizados, los que llevamos estandarizando durante muchos años, como los que ya os he comentado, pues medidas imperiales, formatos de página, etcétera, etcétera. O también aquellos que nos solicita el cliente. Es decir, que el cliente quiere que los números se traten de una forma específica. Pues, por ejemplo, en Sudamérica hay algunos países que los números, los miles, se separan con coma y no se separan con punto o con espacio, que sería lo correcto en español de España. Pues se lo adaptamos, ¿vale? Ese tipo de cosas. También podemos hacer postprocesos bajo petición. Si en lugar de elegir postprocesos elegimos el reentrenamiento, pues tenemos dos opciones también. En Pangeanic tenemos una plataforma llamada Echo, la cual nos permite hacer reentrenamientos que llamamos de Deep Adaptive. ¿Vale? Estos reentrenamientos harían que el modelo se especializase más en un dominio. Por ejemplo, le meteríamos datos de ese dominio específico y veríamos resultados más adaptados al dominio en particular. Para ver algunos resultados con este tipo de entrenamiento, de reentrenamiento, necesitaríamos al menos unos 10.000 segmentos, o al menos eso es lo que por ahora hemos observado. Y, como os decía, se lleva a cabo en Echo y la verdad es que es una cosa, entre comillas, bastante rápida, ¿vale? Que vemos que los resultados no son buenos con este reentrenamiento rápido, por decirlo así, tendríamos que pasar ya a un reentrenamiento desde cero con mejores datos, básicamente, porque los datos lo son todo y no hace falta que os lo explique porque lo sabéis. Si los datos son malos, el modelo será malo. Entonces, si hemos visto que después de intentarlo todo los resultados siguen siendo malos, volvemos a empezar con mejores datos, eso sí. Siguiente decisión estratégica, la evaluación automática. Ante la petición de un modelo de traducción automática por parte de un cliente, hay algunos pares de idiomas para los cuales nosotros sí tenemos varios modelos, ¿vale? Tenemos modelos en dominio, modelos más genéricos, modelos conversacionales, etcétera. Por ejemplo, inglés, español, francés, ese tipo de cosas, de idiomas que son más frecuentes. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una comparación haciendo una evaluación automática. Las métricas más habituales que solemos utilizar y que se suelen manejar más en el mundo de la traducción automática son el BLE y el TER. Como referencia básica os diré que el BLE da un resultado entre 0 y 1 normalmente y cuanto mayor es ese resultado, mejor es el modelo. Podemos considerar que mejor es el modelo. Y cuando el TER, que también es entre 0 y 1, obtiene cuanto menor es el resultado del TER, mayor calidad tiene esa traducción automática, ¿vale? Para llevar a cabo este tipo de evaluaciones con el BLE y el TER en concreto, siempre se necesita un dataset de test que tenga la referencia también,
¿vale? No solo necesitas el source y el target, el texto de origen, el texto de destino, sino que también necesitas una referencia humana. Es decir, ¿cómo lo habría traducido un humano? Así. Un ejemplo de un dataset de este tipo que últimamente ha tomado mucha importancia también en la industria podría ser el Flores 200 que creó Meta y publicó Meta, es decir, está disponible para todo el mundo. También comentaros que existen algunos modelos de estimación de la calidad que no necesitan esta referencia. Uno de ellos, bueno, varios de ellos, los creó Transquest y ofrecen un score para cada traducción que le pasas. De hecho, os comentaré que yo estoy también trabajando en este tema para mi TFM, que la verdad que me parece súper interesante. Es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, yo también a lo mejor es que soy una friki lingüista y me parece más interesante que el resto. Otra métrica, por supuesto, a tener en cuenta es el tiempo de respuesta. Como se ha dicho muchas veces en todas partes, de nada te sirve tener el mejor modelo del mundo si después el tiempo de respuesta es 2 minutos. Esperar 2 minutos a que te aparezca la traducción de un segmento. No me sirve, ¿vale? Ese modelo no me serviría. Entonces, la métrica del modelo del tiempo de respuesta también es muy importante. Dejamos de lado ahora las decisiones estratégicas para pasar a las decisiones éticas. Unas de las más importantes y más destacables son los sesgos, ¿vale? Los sesgos que tienen nuestros datos de texto. En traducción automática podemos ver muchísimos sesgos porque, claro, al final el texto, el lenguaje escrito es representación de la realidad y no de la realidad actual, sino de la realidad histórica. Por eso también muchas veces intentamos utilizar datos lo más actuales posibles en los entrenamientos, pero esos sesgos están ahí, ¿vale? Y siguen estando ahí. Y más ahora hay modelos que utilizan millones de datos, ¿no? Entonces, por un lado, encontraríamos el sesgo de género. Os he puesto aquí el ejemplo de doctor, que en español sería doctor o doctora, ¿vale? Porque siempre tiene, o la mayoría de las veces la traducción es doctor, pues sesgo, ¿vale? El sesgo textual. También tenemos el sesgo de dominio. Algunos términos son iguales en el dominio genérico que en un dominio específico. Aquí he elegido el ejemplo de table con mesa, que es la traducción más frecuente, pero si utilizas un dominio un poco más técnico, puedes encontrar tabla como traducción para table. Incluso meseta para el dominio geográfico o incluso lápida si estamos hablando de servicios funerarios. Es decir, también ese dominio es importante tenerlo en cuenta. Otro sesgo, el semántico, ¿vale? Aquí no os lo voy a pronunciar porque no soy de francés, soy de alemán, pero básicamente lo que viene a decir este ejemplo es que river, que es en inglés río, como ya sabéis la mayoría, o si no todos, se puede traducir de dos formas diferentes en francés. Ripeté o fluid. Esto no es así, ¿vale? No se pronuncia así, pero bueno, que me corrija quien sepa francés. La primera opción se refiere a un río pequeño que desemboca en otro río más grande. Y la segunda opción es un río grande que desemboca directamente en el mar. ¿Cómo va a saber el modelo de traducción automática cuál es cuál? Si viene arriba, ¿vale? Pues esto también es un sesgo que se debería tener en cuenta, que es muy complicado de corregir, eso ya os lo anticipo, ¿vale? Sobre todo porque, como os pongo aquí, el modelo de traducción automática necesitaría de bastante contexto, ¿vale? Para poder adivinar una cosa u otra. El sesgo de formalidad también es otro de los sesgos presentes en los datos de texto. Por ejemplo, el you, que puede ser tú o usted,
Y a veces los datos están con uno o con otro y no tienes lo que llamamos coherencia en el texto traducido, porque igual el mismo texto al principio te lo ha traducido como tú y a mitad se cambia el usted, porque tenía más datos para traducir ese trozo del texto que estaban en usted y le ha elegido usted en ese caso. Pues claro, pues eso también hay que corregirlo o deberíamos intentar corregirlo, al menos. Otra cosa que también me parece muy importante y es algo que me apetecía mucho hablar aquí, aunque realmente creo que este tema se merece un seminario entero, ¿vale? Porque me parece muy, muy importante y son el elegir peor calidad, entre comillas, porque no es que sea mucho peor, en vez de elegir, al revés, peor calidad siempre que apostemos por la eficiencia ecológica, ¿vale? Os cuento, bueno, más o menos lo he puesto aquí. Todos los procesos consumen electricidad, todos los procesos consumen recursos energéticos y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de crear y entrenar nuestros modelos. ¿Vale? Aquí os he puesto algo que encontré en un estudio de una universidad de Massachusetts, en la cual dicen que en el 2019, que aún no existían los modelos estos súper mega grandes, los Large Language Models de hoy en día. En aquel momento ya algunos modelos de NLP emitían más de 5 veces lo que emite un coche corriente en Estados Unidos, ¿vale? Os he dejado aquí también una tabla en la cual podéis ver un poco el consumo energético y la emisión de CO2 de algunos de los modelos un poco ya más actuales, ¿vale? Para que seáis un poco conscientes, ¿vale? Y la pregunta es, ¿no deberíamos de tener en cuenta la huella de carbono de nuestros modelos? Me parece que todos deberíamos empezar a pensar en esto, incluso tenerlo en cuenta cuando estamos diseñando el proyecto, ¿vale? Calcular qué huella de carbono queremos obtener o intentar minimizar al máximo la huella de carbono que dejamos con nuestros modelos. Una de las cosas que nosotros también probamos son las diferentes versiones de cada modelo. Todo el mundo sabe, ya sabéis que siempre existe la versión original del modelo que tiene todos los hiperparámetros y parámetros a tope, consume todos los recursos que puede y, por supuesto, obtiene los mejores resultados. Pero siempre, o si no siempre, casi siempre, hay alguna versión un poco más pequeñita que consume bastante menos, que tiene poco, peores resultados, tiene unos resultados un poco inferiores, pero que nos sirve perfectamente para el uso que le queremos dar y que deja una huella de carbono mucho inferior, ¿vale? Lo que solemos hacer es que analizamos las métricas con el objetivo de obtener los resultados lo más similares al modelo original, pero que consuma menos recursos. ¿Vale? Esto te sirve tanto para dejar una huella de carbono menor como para también gastarte menos dinero en costes, seamos realistas, ¿vale? Pero a mí me gusta más la versión de dejar una huella de carbono menor, ¿vale? Os he dejado aquí, os he comentado algunas prácticas que podemos tener en cuenta para reducir nuestra huella de carbono y también un enlace a un artículo de Towards Data Science que me ha parecido muy interesante. Explicaba muy bien la realidad de esta problemática y ofrecía hasta 17 sugerencias de cómo reducir nuestra huella de carbono. Entre otras, habla de contratar una zona, nuestros servicios cloud en una zona en la cual se utilicen más recursos renovables, recursos energéticos renovables. Elegir las horas en las que la energía se produce de una forma más limpia. Por ejemplo, se hablaba de entrenar a lo mejor a partir de mediodía, durante mediodía, incluso los fines de semana, que parece que la gente usa menos electricidad. Otra opción era optimizar los hiperparámetros, pues buscar
tanto el mejor accuracy como la mayor eficiencia energética, como os comentaba antes. Buscar el equilibrio cuando buscamos, en la búsqueda de velocidad, buscar la mayor velocidad, no solo dándole un montón de CPUs, GPUs y demás, sino también con un código más limpio, ¿vale? Y bueno, ya no os cuento más porque me acabo de dar cuenta de que llevamos aquí 50 minutos y me sabe súper mal que os tengo aquí secuestrados, así que es el momento de las preguntas. Abro micrófono para todo aquel que quiera preguntar cualquier cosa. Bueno, a mí me sabe mal solo por ti, porque la verdad que ha sido muy instructivo, ha sido a detalles que, mira, Emilio dice que sí, es verdad que es detalle de verdad de trabajo, esta sí que es técnica de detalle de trabajo. Yo tengo 3 preguntas, pero animo al que tenga a interrumpirme para que yo no las haga todas seguidas y a que levantéis la mano si queréis para que yo sepa también que hay gente que tiene más ganas de participar. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo ves tú la traducción, que tienes un punto de vista desde dentro? Porque yo lo que oigo es todo el tema de traducción en tiempo real en congresos, en política. Yo lo pienso en la Unión Europea, que siempre hay gente que va a estar hecho ya por la inteligencia artificial, no por las Sí. personas que están allí ahora mismo haciéndolo. Entonces, eso es una cosa que estás contando, como que hay muchos problemas, pero ¿son tantos que no permite que se haga o ya ahora mismo es Mm. un... Yo en este tema siempre creo que aquí lo que va a regir siempre va a ser las expectativas del cliente, ¿vale? Porque si a un cliente le vale una traducción automática, aun sabiendo que el texto puede tener errores, lo mismo pasará con la interpretación instantánea. Si a mí no me importa enterarme medio de lo que se está diciendo, aunque no sea exactamente lo que se está diciendo, porque puede que esta interpretación contenga algún error, si eso cumple sus expectativas, eso va a ir para adelante. Y te aseguro que hay clientes que preferirán esa opción porque será mucho más barata Mucho más. que la opción de un intérprete humano. Al menos de momento, al menos durante los próximos años, dudo que la calidad de la interpretación automática se pueda igualar con la calidad de la interpretación humana. Pero que llegue ese momento, podría pasar. Igual que ha pasado con la traducción automática, Claro. ¿sabes? Entonces, podría llegar, es muy posible que sí llegue, pero no de momento. Ahora mismo tendríamos, y se están haciendo ya muchos proyectos en este ámbito, una interpretación instantánea que nos valdría si queremos enterarnos más o menos de lo que se está diciendo. Y ahora hay algunas pruebas, algunos experimentos que son muy buenos. Yo he visto algunas cosas ya que he dicho, madre mía, qué bien lo hace la máquina, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, supongo que eso suele pasarnos a todos los que estamos por aquí en esta industria, ¿no? Que a veces nos pasa, vemos cosas que decimos, madre mía, ¿cómo puede ser? Y en Aún tan poco sabiendo tiempo. cómo se hace. Sí, sí. Mm. Luego, otra pregunta que tengo es, has hablado mucho de lingüista computacional. Ujú. ¿Qué Sí. perfil es un perfil que ya existe a nivel como científico de datos? Porque para mí, yo es la primera vez que lo veo igual ya existe una carrera que es así, un grado que es así, igual es No. experiencia profesional. ¿Qué perfil es el lingüista computacional? El lingüista computacional normalmente es un lingüista que ha estudiado traducción, sobre todo vienen de la traducción. Es un lingüista que ha estudiado traducción y que normalmente se ha hecho algún máster en el cual ha tenido alguna asignatura aplicada a la lingüística computacional, que sí existe como tal. Y que al salir o mientras ha estado estudiando, se ha formado en pues algo de programación, en estudios un poco más técnicos.
que controla las expresiones regulares, por ejemplo, las regex para un lingüista, perdón, para un lingüista computacional son muy importantes, porque, como os decía, los patrones de error muchas veces lo que van a solucionarlos son las regex, son las expresiones regulares, son las reglas. Entonces tiene que tener también un poco de visión de técnico. Y además, pues también puede pensar en cómo automatizar los procesos lingüísticos, ¿vale? También se utiliza mucho para eso, para refinar herramientas automáticas que trabajan con texto. Eso es lo que las tareas suelen estar relacionadas con eso. Pues claro, ahora ya... Nosotros tenemos sí. un par y de hecho nuestro jefe de Machine Learning, la persona, el Machine Learning Head, él es lingüista computacional, es un doctor en lingüística computacional. Y... sí, dime. No, es que es muy curioso porque justo siempre había como una división de tú eres de ciencias o eres de letras. Y como tú has empezado, matemáticas era una carrera que hace 10 años tenía una nota de acceso súper baja y ahora mismo está que lo peta, por ser muy... Y ahora mismo creo que puede pasar lo mismo, que la filosofía, la ética, lo que dices tú, la lingüística, todo lo que hasta hace muy poco eran carreras que porque no tenían salida, que la gente no sabía, igual dentro de muy poco tiempo, eso sí, va a requerir un mindset, una estructura mental totalmente mucho más abierta que la antigua persona que decía, no, es que yo soy de letras y me dedico. Sí. Va a haber que abrir la mente a otras cosas. a otras cosas, efectivamente, sí. a ser... Sí, nosotros ya te digo, ahora mismo tenemos 3 becarios en el área de lo que llamamos producción, que son servicios lingüísticos, y 2 de ellos se dedican a Machine Learning. Nos ayudan a nosotros con tareas de Machine Learning y, entre otras cosas, pues hacen la búsqueda de patrones de errores. Y el otro becario se dedica al área de traducción y servicios lingüísticos tradicionales, pero muchas veces acaba también trabajando con nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay bastante trabajo en esto, en el área de la lingüística computacional. Y luego ya, a nivel un poquito de tu opinión personal, mi última pregunta es, ¿cómo ves tú? Porque yo también pienso que a la hora de traducir puedes elegir un poquito hacia dónde ir en determinados temas un poco controvertidos. Puedes traducir literalmente términos muy duros o ser mucho más suave o enfatizar lo de una opinión política y suavizar lo de la otra opinión política. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú la parte ética, no, has dicho del consumo, de la traducción, del contenido que se propone? Sí, la traducción no es totalmente objetiva, nunca lo ha sido. Por eso se discute mucho cuando un cliente se queja de una traducción que le hemos entregado, siempre la revisamos muy bien, porque dependiendo del punto de vista del cliente y del punto de vista del traductor, la traducción puede ser muy diferente. Por eso volvemos otra vez a lo mismo del principio. Todo va a depender siempre de las expectativas. Tú al final estás ofreciendo un producto, un servicio, y se tiene que adaptar a los requerimientos del cliente. Entonces es conocer bien cuáles son las expectativas del cliente. Si tienes dudas de cómo traducir una cosa, pues tu obligación es siempre preguntar al cliente, comprobar con el cliente cómo quiere que se traduzca tal cosa, dándole siempre sugerencias. Esto se puede traducir así o así, dependiendo de qué resultado es el que deseas. Claro. Eso es lo que hacemos. Pues muy bien, yo por mi parte, bueno, creo que nadie ha levantado la mano. No sé, Emilio, ¿quieres decir algo? Mira, Elizabeth, Yo es no que sé si... realmente no la he levantado, iba a preguntar algo, pero lo has preguntado tú más o menos parecido. Entonces, al final, porque yo también iba un poco por la parte de los modelos de traducción automática, pero de audios en sí, de cómo de complicado podría ser, ya no solo que traduzcan de audio, sino que la respuesta sea en audio. Porque yo me acuerdo que hace unos años, unos cuantos,
empezaron a sacar algunas pruebas de dispositivos para cuando te ibas de viaje o cosas así, que te hacían como una traducción de audio y también respondían en el audio, pero creo que no llegó a mucho, o por lo menos yo ya no llegué a ver mucho avance en eso. No sé si es porque es muy complicado realmente el obtener datos, sobre todo de voz, para luego montar las respuestas del modelo. Obtener datos de voz es complicado, eso ya te lo digo yo, porque este año también hemos iniciado un equipo de voz aquí en Pangeanic y hemos estado en un proyecto recientemente para la Unión Europea que el objetivo era crear datos de voz para idiomas con bajos recursos. Y hemos estado trabajando pues con asturiano, vasco, catalán, gallego, creo que con esos. Y aranés creo que también. Y lo malo, entre otras cosas, es el adquirir ejemplos o datos de determinadas franjas de edad. Por ejemplo, datos de niños. Eso es muy complicado porque necesitas un montón de autorizaciones, implicaciones legales. Bueno, la mayoría de empresas directamente intentan no meterse ahí. Nosotros, de momento, no nos hemos metido ahí. Pero donde sí queríamos meternos y nos ha costado muchísimo obtener datos es en la franja de edad de la tercera edad. A partir de 60 años es muy complicado. Tienes la barrera de que mucha gente está jubilada y no se fía de que vaya a tener problemas con la jubilación, si le tienes que pagar y cosas así. También la barrera tecnológica, no saben utilizar las herramientas de grabación de voz, ese tipo de cosas. Entonces, un modelo de voz que sea 100% efectivo es muy complicado. Siri es, no sé, una diosa para mí. Siri, Alexa, este tipo de dispositivos, porque más o menos lo hace bastante bien. Tiene sus defectos, por supuesto, pero... Sí, no, pero aparte luego están todos los acentos y todo, porque encima según Exacto. países luego coge ejemplos de todos los acentos, etcétera. Yo es que llegué a, bueno, de hecho mi voz estará en bases de datos de Samsung porque participé en los estudios y pedían gente de todos los países, pedían gente que hablara español y luego incluso pidieron gente que hablara inglés pero que no fuera nativo, para tener también diferentes acentos y que lo reconocieran las máquinas. Exacto. Sí, se necesita voces de todo tipo, con todos los acentos, todas las edades, todos los géneros, de todos los países. Sí, si quieres que realmente pueda reconocer cualquier tipo de voz, tienes que meterle datos de todo y eso tipo. pide Cuanto mucho recurso. más variados, mejor. Eso siempre. Pero sí que pienso que sería interesante lo de los dispositivos estos, por ejemplo, a lo mejor no en congresos como se comentaba eso, pero a nivel usuario, a la hora de viajar o así, pues no todo el mundo tiene el mismo nivel de inglés o no todo el mundo, a lo mejor vas a un país asiático y no van a hablar casi inglés. Entonces, para todas esas cosas a nivel usuario sí que tendría bastante éxito. Sí, sí, ya te digo, hay muchos proyectos en marcha para esto, no solo para interpretación instantánea, también para doblaje de películas incluso. Hay muchas soluciones previstas o pensadas en las que se está trabajando, pero volvemos a lo mismo de siempre, necesitamos datos. Ese es el fundamento. Muchas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, María Ángeles. Nada, gracias a vosotros. Es un placer siempre estar con vosotros. De verdad, por compartir tanto la parte profesional en Pangeanic como tu tiempo y tu experiencia. Y espero que haya muchas personas que se hayan visto reflejados. En este seminario en concreto hay mucha gente que son alumnos y exalumnos de Datamecum, de la segunda edición, y 2 o 3 personas que tienen ganas de empezar en septiembre, que empezamos la tercera. Y intentamos con nuestros seminarios acercar al mundo práctico de para qué se estudian los modelos de Machine Learning. No solamente lo normal de texto tabular, las imágenes, en tu caso es algo totalmente distinto, y gracias por compartir este ratito con nosotros.
De nada. Complejos fuera, miedos fuera y... Totalmente. Y hay ser tiempo, dicen, no pienses lo que puedes hacer, tienes muy claro todo lo que puedes hacer en un día, pero no lo que puedes hacer en un año. Y es verdad, es que puedes darle la vuelta totalmente a tu Totalmente. vida profesional. Sí, Gracias. exacto. Gracias a vosotros, un placer. Vale. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Chao, Buenas buenas noches. noches a todos. Hasta luego. Gracias por... Gracias. Hasta luego, buenas luego. noches. Hasta luego, chicos.